Very good. Very good. Welcome everybody to today's class. Here we have the chapter 7 of Alice's Adventures in Wonderland. Welcome everybody on TikTok and on YouTube too. Very good. Enjoy this chapter. Espero que puedan disfrutar de este capítulo, chicos, a todos los que están en TikTok y también a los que se están añadiendo ahí en YouTube también. ¿Ya? Bienvenidos a todos los que estén en el live. Vamos a comenzar entonces con la lectura de este capítulo 7. Y este es el último capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a ver hoy día la primera parte y el lunes terminamos con este libro. Ok, who stole the tarts? Stole. Stole. ¿Quién robó? Ok, stole es un verbo irregular y en presente sería steal. The king and the queen of hearts were sitting on their thrones when Alice and the Griffin arrived. The king and the queen, el rey y la reina of hearts, hearts, de corazones, okay, were sitting on their thrones. Aquí tenemos un verbo, un phrasal verb, sitting, sit on. Okay, sit on, sentarse en, sit on. Por ejemplo, en este caso, sit on a throne, sentarse, o estaban sentados en un trono, ¿no? El rey y la reina estaban sentados en sus tronos, on their thrones. When Alice and the Grifo arrived, cuando Alicia y el grifo llegaron, ¿ok? Arrive. Recuerden que arrive es un verbo regular. Normalmente, los verbos regulares se les agrega la ed. Aquí solamente agregamos la D, porque arrive por sí mismo ya tiene la E. Y la E no se pronuncia, entonces lo pronunciamos de la siguiente manera. Arrived, arrived. La E no suena para nada, ¿ok? No la vayan a pronunciar. En la mayoría de casos, la E al final de la palabra no se pronuncia. There was a great crowd of birds and animals and all the packs of cards. Okay, there was a great crowd of birds and animals. Crowd. What does crowd mean? Crowd, multitud. Crowd, multitud. There was a crowd of birds and animals. Birds, aves, birds, and animals. And all the pack of cards. Y todo el grupo de cartas, ¿no? Grupo de cartas, paquete de cartas, también podríamos decirlo. El mazo de cartas, ¿no? Soldiers stood all around the knave of hearts. Stood all around. Esto también es un phrasal verb. Stood around. A ver, what does this mean? Stand around. Stand around. Stand around. Gracias chicos a todos los que están dándole seguir a la cuenta. Muchísimas gracias por seguirlo. Recuerden chicos que los lives los tenemos los días lunes, miércoles y viernes a las 10 o 11 de la mañana. Estoy todavía ajustando el horario bastante. Ya, pero lo estoy haciendo en las mañanas. Anteriormente lo hacía en las noches. Pero por cuestiones de horario, bueno, no quiero dejarlo sin clases tampoco, pero he tenido que mudarme para este nuevo horario. Ok, stood around. Stood around, pararse alrededor. Y los que están dándole like, chicos, por favor, solamente les pido de que vayan al perfil, estudien los videos, para que puedan beneficiarse, porque al final es eso, ¿no? El seguir, bueno, yo normalmente le doy seguir, chicos, a un creador que me parece interesante su contenido, y siempre voy e ingreso a los videos que trae. ¿Por qué razón? Porque, bueno, TikTok lamentablemente ya no está sugiriendo, ¿no? Por más que tú le des seguir a una cuenta, para ti ya no te está saliendo los videos. En muchos casos no te está saliendo, ¿no? Yo tengo otra cuenta personal y cuando publico videos aquí en mi cuenta de TikTok, a veces no me sale en la otra cuenta. Yo scrolleo y no me sale, ¿no? Entonces,
tengo que ir a la cuenta misma y revisar. Entonces, si de verdad les interesa bastante algún tema, les recomiendo eso, ¿ya? Está bien que sigan, pero entren al perfil. Entren al perfil cuando tengan tiempo, si de verdad les interesa el inglés, y puedan aprender ahí la información que se encuentra, porque es muy difícil que TikTok los vaya a recomendar, ¿no? O de 10 videos, TikTok a veces para ti publica 2 o 3, ¿no? A los que me siguen desde tiempo, ya más o menos saben cómo es cómo es TikTok, ¿no? Y a veces no se encuentran los videos normalmente. No sé cómo funcionará el algoritmo, pero es algo que me he dado cuenta. Ok, están all around. Los soldados estaban parados alrededor de the Knave of Hearts. Do you know what does Knave of Hearts mean? A esta persona se le llama de otra manera, ¿no? También se le podría llamar the Jack of Hearts. The Jack of Hearts. Esto lo mandé al grupo de WhatsApp, si no me equivoco. A ver, déjame ver por aquí. Creo que sí, por aquí está. En el grupo de WhatsApp ahí les mandé la imagen de este tipo de nombres. Aquí está. A ver, se los muestro. En el caso de las cartas, ¿no? Playing cards. Esto se llama playing cards. Playing cards. Ok, en el caso de las cartas, tenemos símbolos. Spade, spade, heart, clap, and diamond. Ok, diamond, clap, heart, spade. Y este conjunto se llama deck. Ahora, en el caso de las cartas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La primera, ace, ace, el as, ace. En este caso, este es un ace of spades, ¿no? Un as de espadas. Después tenemos king, por eso aquí tenemos la K, ¿no? King. King of spades. ¿No? Rey de espadas. Queen, queen of spades. Reina de espadas. Nuevamente está la Q aquí, ¿no? Queen. Y después aquí tenemos esto como el Jack. Jack. O aquí en el libro se utiliza la palabra Knave. Knave of Hearts. ¿Ok? Es lo mismo. Jack of Hearts o Knave of Hearts. Después tenemos The Joker. The Joker. Y bueno, aquí también tenemos algunas otras. Bueno, no importa tanto, ¿no? Hand, una mano. Face cards. Cards down. Las cartas debajo. Pues boca abajo. Up cards, ¿no? Bueno. Shuffle. Esto de aquí se acuérdense. Shuffle. Barajear. Shuffle. Deal, dealer, stack. Ok, son algunas palabritas. Eso lo compartí en el grupo de WhatsApp. And near the king was the white rabbit. Near, cerca. And near the king, y cerca al rey estaba el conejo blanco. Hearts, ok. Knave of hearts, como el jack de corazones. With the trumpet in one hand. Con una trompeta en una mano. In the middle of the room, there was a table with a large plate of tarts on it. They look good, thought Alice, who was feeling a little hungry. In the middle of the room, en medio de la sala, room. O en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las casas, o en una habitación. ¿Ok? Emergency room, sala de emergencias. Bedroom, ¿ok? Habitación. Living room, sala de estar. There was a table, había una mesa, with a large plate of tarts. Plate, plato. Esto es diferente a dish. Dish es un término más general, plato. ¿Ya? Si tú te refieres, what's your favorite dish? ¿Cuál es tu plato favorito? En el caso de plate, nos referimos literalmente a la bandeja, al menaje, ¿no? Al plato. Entonces yo no podría decir, what's your favorite plate, ¿no? Lo que les recomendaría utilizar es, what's your favorite dish? Of tarts on it. Okay. Había una gran bandeja sería, ¿no? En este caso, más que plato, bandeja, ¿no? De tartas. They look good.
Se ven bien, Sir Alice. Thought. Esto es, ¿pasado de qué palabra, chicos? Thought. Y la pronunciación. La lengua entre los dientes. Botando un poquito de aire. Thought. Thought. Thought Alice. No se confunden con la K. Ajá, por eso se utiliza el jack, ¿no? Aquí, en esta parte, por eso le decía, en el libro se dice knave, pero aquí se utiliza jack, ¿no? O es el nombre oficial, jack. Knave también se podría traducir como bribón o ladronzuelo, bribón o ladronzuelo. Pero este es el nombre que le puso pues el autor, ¿no? Al personaje. They look good, ¿no? Sir Alice. Think, muy bien. Este es el pasado de think, pensar. Think, pensar. Who was feeling a little hungry? Quien ya se sentía un poco hungry, hambriento o hambrienta. Then the white rabbit called out loudly. Ok, call out. Aquí hay otra frase al ver, chicos. Call out. What does call out mean? A ver, call out. Call out. What does call out mean? Call out. Llamar en voz alta. Gritar. Puede ser también, pero es más, hace referencia a llamar a alguien levantando la voz. Call out, loudly. Levantó la voz muy fuerte, loudly. Silence. The trial of the knave of hearts will now begin. Ok, silencio. El trial. Esto significa juicio. Trial. Y por ejemplo, cuando ustedes prueban algún programa o en algún trabajo, por ejemplo, podríamos decir trial period. ¿Qué significa esto? Trial period. You're under trial period. What does it mean? A ver, ¿qué significaría esto? Trial period. Ok. Es un periodo de prueba. Trial period. Ok, periodo de prueba. Perfecto, muy bien, Glenda. Nico, ¿hasta qué hora está su live? Normalmente estoy hasta la 1:30, ¿no? Ya, esta es la primera semana que estoy en las mañanas. Antes estaba en las noches. Así que normalmente lo estaré haciendo a partir de las 10 o 11, dependiendo de las circunstancias, hasta la 1:30. Pero estamos haciéndolo en las mañanas ahora. The trial of the knave, ¿no? El juicio, ¿no? del jack de cartas empezará. Will now begin. He took out a long piece of paper. Aquí tenemos otro phrasal verb. Took out. What does it mean? Took out viene de la palabra take. Take out. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, podemos decir, don't forget to take out the garbage. O you need to take out the dog. You need to take out, or, okay, sacar, take out, sacar. He take out some money from his pocket. Sacó dinero de su bolsillo. Take out. Él sacó, ¿no? He take out a long piece of paper. Sacó un gran pedazo de papel and read. Y empezó a leer, ¿no? Read. The Queen of Hearts, she made some tarts, all on a summer day. The Knave of Hearts, he stole those tarts and took them all away. Took them all away. Okay. La Reina de Corazones hizo, made, ese es el pasado de make. Vamos a ponerlo aquí. Make, pasado made. Hacer, hizo unas tartas, all on a summer day. Todo en un día de summer. What does summer mean?
Summer. Verano. Muy bien, Nico. Excelente, Gio. Hizo un día de verano. The name of hearts, el Jack de corazones. He stole the stars. Él robó, stole, those stars, esas tartas. And took them all away. And took them all away. A ver, aquí tenemos otro phrasal verb. Took away. What does took away mean? Take away. Took away or take away. What does it mean? Took away or and take away. A ver, ¿qué significa esto? Take away. Take away, llevarse lejos. Quitar. Take away, take off. Take off sería más como quitar, ¿no? Take off. O sacar también, take out, ¿no? Sacar, take out. Take away es llevárselo, se lo llevó. O incluso se los llevó lejos. Take away, llevarse algo. ¿Ok? Llevarse. Llevarse algo. Ok, great. Vamos a leer hasta aquí, ¿ya, chicos? If you want to read, please send your request on the part below. A ver, síganme con la lectura, ahí en casita. The king and the queen of hearts were sitting on their thrones when Alice and the griffon arrived. There was a great crowd of birds and animals, and all the pack of cards. Soldiers stood all around the knave of hearts, and near the king was a white rabbit with a trumpet in one hand. In the middle of the room, there was a table with a large plate of tarts on it. They look good, thought Alice, who was feeling a little hungry. Then the white rabbit called out loudly, "Silence! The trial of the knave of hearts will now begin." He took out a long piece of paper and read. The queen of hearts made some tarts all on a summer day. The knave of hearts, he stole those tarts and took them all away. Perfecto. Who wants to read? A ver, ¿quién desea leer? Aquí en la parte de abajo pueden poner en la opción varios, o cuando acepte a alguien, ahí sale la opción arribita, ¿no? Solicitar, ingresar o solicitar, algo así aparece, ¿no? La parte de abajo. Vamos a comenzar con Gio, ¿ya? Ok. Good morning, teacher and guide. Hi, Gio. Welcome to today's class. How's your week? Is everything? Okay, everything is fine. Okay, that's good. That's good. That's good to know that. So, Gio, we're gonna start listening to you reading these parts. So you can start from the king and the queen until away. So you have all our attention. Thrones when Alice and the griffon arrived. There was a great crowd of birds and animals, and all the packs of cards. Soldiers stood all around the knave of hearts, and near the king was the white rabbit, with a trumpet in one hand. In the middle of the room, there was a table with a large plate of tarts on it. They looked good, thought Alice, who was feeling a little hungry. Then the white rabbit called out loudly, "Silence! The trial of the knave of hearts will now begin." He took out a long piece of paper and read. The queen of hearts, she made some tarts for a summer day. The knave of hearts, he stole those tarts and took them all away. Okay, very good. Excellent. Very good. Everybody, please, on the chat, don't forget to leave your claps too. Okay. Okay. Thank you very much, Leo, for your reading.
Yeah. Have a nice day too. Okay, let's continue with Olenka. Ok, Kelly había mandado su solicitud. Bueno, no lo cancelen, chicos. Si en caso lo mandan, van a poder tener oportunidad. ¿Ya? O bueno, quizá por ahí tenía un conveniente. Let's continue with Olenka. Good morning. Olenka, can you speak up a little, please? I can listen to you. Se te escucha muy bajo, por alguna razón. Now it's better. Ahora sí está mejor, creo. Hello? Okay, now it's much better. Hi, Olenka, how are you? Yeah, I'm very fine too. Olenka, where are you from? Oh, Ica. Yeah, very nice. I have some students from Ica too. What's the weather like in Ica in this moment? What's the weather like in Ica? What's the weather like today? Oh, really? It's sunny. Good, good. Here in Lima, it was a little rainy at night, and now it's well, between sunny and cloudy, between. Okay. The weather is sunny sometimes. Okay, yeah. Ica is very hot, very hot. But it's a beautiful place too. Well, Olenka, we're going to start reading, okay, from the Queen and the King until took them all away. So you can start now. Wait, sorry. Sorry. Okay. The king and queen of Hearts were sitting on their thrones when Alice and the Griffin arrived. There was a great crowd of birds and animals and all the pack of cars. Soldiers stood all around the snake of Hearts, and near the king was the white rabbit with a trumpet in one hand. In the middle of the room there was a table with a large plate of stars on it. They looked good through Alice, who was feeling a little hungry. Then the white rabbit called out loudly, "Silence, the thrill of the name of hers will not begin." She took out a long piece of paper and read the Queen of Hearts. She made sometimes along a summer day the name of hers that two stars and took them all away. Okay, good. Okay, Olenka, thank you very much for your reading. Everybody, please, on the chat, don't forget to leave your claps too. Chicos, los del chat, por favor, no se olviden de poner ahí los aplausos, well done, very good job, okay? Para también animar a su compañera. Olenka, you have a very nice reading. The only thing that I recommend to you is try to read more fluent, okay? En el inglés, la lectura es un poquito más fluida, sin hacer muchas pausas. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? And took them all away. And took them all away. Entonces, lo decimos como si todo fuera una sola palabra. And took them all away. ¿Ve? Esa es la forma como nosotros necesitamos acostumbrarnos a decir las cosas en inglés. ¿Ya? Esa sería una única sugerencia, Olenka. Thank you very much for being part of the class, and I hope you can continue enjoying it too. Bye. Well,
Let's continue with the next part. Okay, ahí mandó alguien más. Nico, can we continue? And in the next page, I'm going to give you the opportunity to read, please. Okay, vamos a continuar con la lectura y a la siguiente que nos toque leer, continuamos contigo, ¿ya? Okay, so look at the picture here. A ver, miren aquí la imagen. What do we have here? A ver, ¿podemos describir lo que tenemos acá? First, here we have the king. Okay, aquí está the king. Here is the king. Here is the queen. Está el rey, la reina. Here is the jury. Probablemente esto de aquí sea el jurado, ¿no? The jury. Here is the white rabbit with the trumpet, ¿no? Aquí está el conejo con la trompeta. Here is the jack, ¿no? In this part, here is the jack of hearts. O como aquí le dicen, the knave. The knave of hearts. Next one. Let's go to the next part, okay? Very good, said the king. Call the first witness. Okay, muy bien. Llamen al primer. Okay, witness. What does witness mean? Witness. Testigo. Witness. Llamen al primer testigo. Alice, look at the jury. Okay, Alicia vio al jurado. Look at the jury. 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 Okay, esto también sería parecido a Fury, ¿no? Como el personaje de Marvel. Nick Fury, con F, y este de aquí sería Jury. Jury. El jurado. Who were now writing everything down. Quien ahora estaba escribiéndolo todo. It was a very strange jury. Some of the jurymen were animals, and the others were birds. Algunos, now they were writing. El jurado ahora estaba escribiendo. Everything down. Ok, aquí hay otro phrasal verb, que es write down. What does write down mean? Vamos a colocar aquí, ¿ya? Writing down. What does write mean? Hey, write down. Anotar. El jurado estaba anotando todo. It was a very strange jury. Era un jurado muy extraño. Some of the jurymen, algunos miembros del jurado, jurymen, were animals. And others were birds. Algunos eran animales, otros pájaros o aves. Then the white rabbit blew his trumpet 3 times and called out, first witness. Okay, and the white rabbit blew. Este es el pasado de qué palabra, chicos? Blew. En presente, blow. Okay, en pasado, blew. ¿Qué significa blow? A ver, muy bien, soplar. Soplar. Blew the trumpet. En este caso sería tocó la trompeta, ¿no? Blew the trumpet, sopló o tocó la trompeta. 3 times. 3 veces. And call out. Y llamó en voz alta. First witness. Okay, el primer testigo. The first witness was the hatter. He came in with a teacup in one hand and a piece of bread and butter in the other hand. Okay. The first witness was the hatter. Do you remember who was this? Or who was this? Hatter. ¿Recuerdan ustedes quién era este personaje? The Hatter. El sombrerero. Okay, el sombrerero. The first witness was the Hatter. El primer testigo era el sombrerero. He came in. Aquí también tenemos otro phrasal verb. Came in. El vino with a teacup in one hand. El vino junto con una taza de té, o con una taza sencillamente, ¿no? Taza. In one hand, and a piece of bread and butter in the other hand. Okay, con un pedazo de bread and butter.
Vino con una taza en una mano y en la otra que tenía. What did he have? He had a bread and butter. Tenía un pan con mantequilla, ¿no? Bread and butter in the other hand. Pan con mantequilla en la otra mano. Bread, pan, butter, mantequilla. I'm very sorry, Your Majesty, he said. I was in the middle of tea when the trial began. Okay, I'm very sorry. Estoy muy apenado, ¿no? O mil disculpas. Your Majesty, Su Majestad, he said. I was in the middle of tea when the trial began. Estaba en medio del té cuando el juicio comenzó. A ver, take off your hat. Aquí tenemos otro phrasal verb, chicos. Take off. What does take off mean? Take off. En muchos casos, la palabra off hace referencia a quitar algo. Por ejemplo, ¿no? Cut off es como quitar, ¿no? Cut off the head, ¿no? Algo que la reina siempre repite, ¿no? Cut your head off, ¿no? Córtenle la cabeza, ¿no? Cut his head off. Entonces, en este caso es take off, quitar. Quitarse. Lo opuesto de take off, ¿qué sería, chicos? Take off sería quitarse. Y en el caso de lo opuesto, ¿qué sería? ¿Qué otro phrasal verb que hemos visto hoy sería lo opuesto? Take off es quitarse, ¿no? Take off your coat. Quítate el abrigo. Take off your hat. Quítate el sombrero. ¿Cuál sería el opuesto? Hoy ya lo hemos visto. Ahí está en la pizarra. No, ya lo he borrado, pero... No, está ahí en la pizarra. ¿Cuál sería el opuesto? Poner, claro, nadie. Es poner, pero en inglés. Ok. Put on. Put on. Ponte. Put on your hat. Colócate el sombrero. Put on. O put on your coat. Ponte el abrigo. Put on. Ok. Take off your hat. Ponte el sombrero. Ok, the king said, it isn't mine, said the hatter. No es mío. It isn't mine. No es mío. Stolen. write it down. The king said to the jury. Otra vez. Stolen. Robado. A ver, vamos a poner aquí cómo se conjuga este verbo. ¿Ya? El presente, ¿cuál sería? De robar. ¿Cuál es el presente de robar? Steal. Después tenemos el pasado simple. Stole. ¿Y cuál es el pasado participio? Stolen. Este es el pasado participio, stolen. Ajá, muy bien, Gio, muy bien, excelente. Steal, stole, stolen. Aquí tenemos stolen. Write that down, ¿no? Robado. Write down. Ah, no habíamos puesto el significado de write down. ¿Dónde está? Obvio, más arriba está, creo, ¿no? Write down. Anotar. Write it down. Anótalo. Anota eso. Write that down. Anota eso. The king said to the jury. El rey le dijo al jurado. It keeps hats to sell. I keep hats to sell. Explained the hatter. I don't have a hat myself. I'm a hatter. I keep hats to sell. Yo tengo, ¿no? O mantengo los sombreros. Ok, tengo sombreros para vender. Explicó el sombrerero. Explained. Aquí no se pronuncia la E, ¿ya? La E no se pronuncia para nada. Explained. Dijo el sombrerero. I don't have a hat myself. Yo no tengo un sombrero propio o un sombrero mío. I'm a hatter. Soy un sombrerero. Give your evidence, said the king, or we'll cut your head off. Aquí está justamente el phrasal verb que les decía, ¿no? Cut off. Cortar. Cut off your head. Cut your head off. Como quitarte la cabeza, ¿no? O cortarte la cabeza.
¿Ya? Entonces vamos a leer hasta aquí esta parte y después vamos a escucharlos a ustedes. A ver. Very good, said the king. Call the first witness. Alice looked at the jury, who were now writing everything down. It was a very strange jury. Some of the jurymen were animals, and the others were birds. Then the white rabbit blew his trumpet 3 times and called out, First witness. The first witness was the hatter, and he came in with a teacup in one hand and a piece of bread and butter in the other hand. I'm very sorry, Your Majesty, he said. I was in the middle of tea when the trial began. Take off your hat, the queen said. Oh, the king said. It isn't mine, said the hatter. Stolen, write that down, the jury said to the king said to the jury. I keep hats to sell, explained the hatter. I don't have a hat myself. I'm a hatter. Give your evidence, said the king, or we'll cut your head off. Genial. Entonces, vamos a leer esta parte. Manden su solicitud aquí en la parte de abajo, los que deseen leer. ¿Ok? Baby Shark. Thank you very much for your roast. Baby Shark. Muy interesante nombre. Baby Shark. Baby Shark sigue siendo el video más visto, creo, en YouTube, ¿o no? Es uno de los videos más vistos, ¿no? Sí, no me acuerdo de que es uno de los videos que más rompió récord. Thank you very much for your roast. Las clases, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las 10 o 11 de la mañana. ¿Ya? 10 o 11 de la mañana. A ver. Does anyone wants to read? ¿Alguien desea? Puede mandar su solicitud aquí en la parte de abajo. Ya, vamos con Nico Niki. Si alguien más desea, ahí en la parte de arribita del invitado dice, no, solicitar unirse. Pueden ahí colocar. Nico, good evening. Oh, good morning, sorry. Good morning. Hi, Nico, how are you? Okay, that's very good. Nico, where are you from? From Callao. Callao. Oh, okay, very nice. That's very nice. How is Callao at this moment? I suppose it's very misty, right? Or there's a lot of mist. Also. Okay. Yeah, because Callao is it's a place that is, well, it's near to the house, no? And there near to the sea, so it has a lot of a mist there, a lot of clouds too. Well, Nico, we're gonna start reading from this part, very good, until head off, okay, until this part. So you have all our attentions now, you can start. Very good, said the king. Call the first witness. Alice looked at the jury, who were now writing everything down. It was a very strange jury. Some of the jurymen were animals, and the others were birds. Then the white rabbit blew his trumpet 3 times and called out, First witness. The first witness was the hatter. He came in with a teacup in one hand and a piece of bread and butter in the other hand. I'm very sorry, Your Majesty, he said. I was in the middle of tea when the trial began. Take off your hat, the king said. It isn't mine, said the hatter. Stolen. Write that down, the king said to the jury. I keep hats to sell, explained the hatter. I don't have a hat myself. I'm a hatter. Give your evidence, said the king, or we'll cut your head off. Okay, good, very good.
Everybody, please don't forget to send your claps too, okay, in the chat. Nico, you have a very nice reading. I really liked it. I really liked it. Continue practicing. I think you're doing a very good job. Okay. Does anyone else wants to read? Does anyone wants to read? ¿Alguien más que desee leer esta parte? Roger, welcome. Welcome to today's class. How are you? Okay, very good. A ver, vamos a contar hasta 3. 1, 2, and 3. Okay, let's continue. Vamos a continuar con la siguiente parte. ¿Ya? Es esta de aquí. Okay. The hatter's face turned white. Okay, turn. La cara de el sombrerero, okay. Turned white. Se volvió blanca o se puso blanca, ¿no? I'm a poor man, your majesty. He began in a shaking voice. Soy un hombre pobre, your majesty, su majestad. He began in a shaking voice. Shaking. En una voz muy temblante, ¿no? Algo así como que una voz bastante, que estaba temblando bastante, ¿no? Just then, Alice had a strange feeling. Justo en ese momento, Alice estaba teniendo una sensación extraña. A strange feeling. After a minute or two, she understood what it was. Después de 1 minuto o 2, she understood. Ella entendió qué era. Don't push like that, said the dormouse, who was sitting next to her. I'm nearly falling off my seat. No me empujes, ¿no? Push, push. Recuerden cuando uno va a un edificio, seguramente lo deben haber visto, ¿no? En la puerta, normalmente hay 2 letreros. Pull y el otro es push. Con una voz temblorosa, sí, muy bien. Gracias ahí por la palabra exacta. Así no me viene a la mente. Pull and push. Pull. Jalar. Pull. Okay. A veces si la puerta está para adentro, you have to pull. Tienes que jalar. Y si la puerta está para afuera, you have to push. ¿No? Tienes que empujar. Excelente. Don't push me like that. No me empujes así. Said the dormouse. Dormouse, este también es uno de los animalitos que estaba junto con the hatter and the March hare, ¿no? Junto con el sombrerero y la liebre. The dormouse. El nombre exacto es lirón. Es un animalito muy parecido a un ratón. Es otro roedor. El nombre exacto es lirón. Who was sitting next to her, que estaba sentada junto a ella. I'm nearly falling off my seat. Fall off. Estoy prácticamente o estoy a punto de caer de mi sitio. Falling off my seat. I'm very sorry, said Alice politely. Discúlpame, ¿no? O mil disculpas. Said Alice politely, de forma educada o educadamente. I'm getting bigger and taller, you see. I'm getting, okay, bigger. Get bigger, crecer. Estoy creciendo o me estoy volviendo más grande, bigger, and taller, y más alta. I'm getting bigger and taller. Me estoy volviendo más grande y alta, you see. ¿Ves? Well, you can't do that here, said the dormouse crossly, and he got up and moved to another seat. Well, you can't do that here. Tú no puedes hacer eso aquí. You can't do that here. You can't do that here. Con respecto a la pronunciación de esta palabra, a veces cuando uno lo está en una conversación, suele suceder que nosotros queremos pronunciar todas las palabras o queremos hacer sonar todas las letras, ¿no? Y esta es una palabra que a veces queremos eso, porque cuando buscamos en el diccionario la pronunciación de esta palabra, efectivamente es can't, ¿no? Can't, con T.
Pero en una conversación, normalmente no decimos eso. No pronunciamos la letra T de una forma fuerte. En muchos casos, se pronuncia de una manera muy débil o hasta no se pronuncia. Lo que ayuda a identificar esto es el énfasis de cómo damos la palabra. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, well, you can do that here. You can do that here. Yo estoy acentuando o estoy enfatizando un poquito más eso. No estoy pronunciando la T, o prácticamente no la pronuncio. You can do that here. ¿Ve? No puedes hacer eso aquí. Ahora, si yo utilizo el positivo solamente, la pronunciación nuevamente se achica o ya no se enfatiza tanto. So, in this case, si fuera positivo esto, diríamos algo como, well, you can do that here. You can do that here. El énfasis ya no está acá. El énfasis está aquí en esta parte. Well, you can do that here. Can. La pronunciación se achica un poco. Can. Pero, si yo quiero decirlo en negativo, well, you can do that here. Aquí hago el énfasis. You can do that here. ¿Cómo más me doy cuenta de que estoy siendo negativo? Por mi rostro, por mis gestos. Entonces, en una conversación, mucho va a depender también de eso, ¿no? Que ustedes entiendan el significado o el contexto, no solamente es de acuerdo a la voz, sino también de acuerdo a los gestos. Por eso ver series o ver películas ayuda muchísimo. Algunos dicen, no, es que yo por medio de las canciones, no, yo aprendo. Está bien, ¿no? Puedes aprender pronunciación en canciones. Oh, Roger, thank you very much. Thank you very much for that. Gracias por la rosita. I'm really happy about that, my friend. Okay. Pero en las canciones no vas a encontrar la entonación adecuada, porque las canciones tienen entonación propia, ¿no? Entonación como en el caso de un poema, ¿no? Un poema no es como tú lo harías normalmente, ¿no? ¿Cuántos han hecho poemas, por ejemplo, para el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿no? Tienen su propio sistema, ¿no? De cómo hablar allí. Entonces, la mejor forma, si tú quieres aprender speaking, o sea, lo que tú necesitas es eso justamente, el hablar, el speaking, es pues estar en un ambiente donde justamente se dé eso, ¿no? Mediante películas, series, si pueden conversar con alguna persona nativa, mejor, mucho mejor todavía. ¿Ya? Así que ese es un tip que les puedo brindar. Set the dormouse. Tú no puedes hacer eso aquí, ¿ok? Set the dormouse crossly, enojado, crossly. And he got up and moved to another seat. Se levantó, got up, y se fue a otro lugar. Misha Paul, thank you very much. Okay, thank you for your gift. I really appreciate it. Gracias. Ahí está, un miembro más del equipo. Thank you. Ok, se levantó y se fue a otro sitio. The hunter was still giving evidence. Nikoni, okay, don't worry. I'm really happy that you were here and hope you learned some things here meanwhile you were at this class too. Have a nice day too. See you, take care. Ok, el sombrerero estaba dando evidencia, but nobody could understand a word of it. Pero nobody could understand, podía entender. Recuerden, could se utiliza de diversas formas, ¿ya? Could podríamos utilizarlo como el pasado de can, ¿no? Can, poder, yo puedo. I could, yo podía. I can swim. I can ride a bike. Yo puedo nadar. Yo puedo manejar bicicleta. I could swim. Yo podía manejar bicicleta. I could ride a bike. Yo podía nadar. Yo podía montar bicicleta. En otras ocasiones, lo usamos de forma como un modal verb para expresar justamente una petición de una forma muy educada, ¿no? Could you pass me the butter? Puedes pasar, podrías pasarme, ¿no? La mantequilla.
Okay, could I borrow your pen? ¿Podría tomar prestado tu lapicero? ¿No? Could I. Usamos para could. Yep. Y también se puede utilizar esto, could have, con los condicionales también, ¿no? If I could go, ¿no? If you could have gone early, ¿no? Si tú hubieras podido llegar, ¿no? Would have o could have, ¿no? Ok, en este caso lo utilizamos como podía, ¿no? Nadie podía entender una palabra de eso. Nobody could understand a word of it. The king looked at the queen, and the queen looked at the executioner. Look at. Esto siempre les voy a recalcar. Look at. El rey miró a la reina. And the queen looked at the executioner. Y la reina miró al verdugo. O al ejecutor. The unhappy hatter saw this and dropped his bread and butter. El infeliz sombrerero saw this, vio esto, and dropped his bread and butter. Y soltó, drop, ¿ok? Dejó caer o soltar. Drop his bread and butter. Soltó o dejó caer su pan con mantequilla. Drop, dejar caer. I'm a poor man, your majesty, he said again. Soy un hombre pobre, ¿no? Dijo el sombrerero otra vez, ¿no? Yes, very good. Vamos a leer esta parte. Please, listen and repeat. Okay, vamos a escuchar y repetir. Presten mucha atención. The hatter's face turned white. I'm a poor man, your majesty, he began in a shaking voice. Just then, Alice had a strange feeling. After a minute or two, she understood what it was. Don't push me like that, said the dormouse, who was sitting next to her. I'm nearly falling off my seat. I'm very sorry, said Alice politely. I'm getting bigger and taller, you see? Well, you can't do that here, said the dormouse crossly, and he got up and moved to another seat. The hatter was still giving evidence, but nobody could understand a word of it. The king looked at the queen, and the queen looked at the executioner. The unhappy hatter saw this and dropped his bread and butter. I'm a poor man, your majesty, he said again. Okay. Does anyone wants to read this part? A ver, ¿alguien que desee leer esta parte, chicos? Anyone wants to read this part? Okay, does anyone wants to read? Pueden mandar su solicitud aquí en la parte de abajo. Okay, a ver. Who we have? Walter. Okay, Walter. Let's continue with you. Hello. Good morning. Hi, Walter. How are you? Okay, nice. That's very nice. Where are you from, Walter? Okay, Moquegua. I've never visited Moquegua. I didn't have the opportunity to visit Moquegua. Just to pass through when I went to Tacna. But I didn't stay in Moquegua. Just passed. And what's the weather like in Moquegua right now? Moquegua is the sun is good. The sun is good. The weather is warm. Warm. Yes, that's good. That's really good. I like a place that is warm. No, I don't like when something is very hot.
or something is very cold. So yeah, Moquegua is a very nice place to live in. Nice. Maybe one day I'll visit Moquegua. Maybe one day. Well, Walter, we're going to start reading. From this part, okay, the hotter turns, the hotter's face turn white, okay, until the end, until this part. So you can start now. Strong white, and a poor man, majesty, a shaking voice. Just then Alice had a strange feeling. After a minute or two, she understood what it was. Don't push like that, said the dormouse, who was sitting next to her. I'm nearly falling off my seat. I'm very sorry, Alice said politely. I'm getting bigger and taller, you see. Well, you can't do that here, said the dormouse crossly, and he got up and moved to another seat. The hatter was still giving evidence, but nobody could understand a word of it. The king looked at the queen, and the queen looked at the executioner. The unhappy hatter saw this and dropped his bread and butter. I'm poor man, your majesty, he said again. Okay, great. Very awesome, very awesome. Okay, Walter, very nice reading. Just I want to recommend to continue practicing your fluency. Okay, your fluency. That is very important because we need to be very fluent in some parts. For example, this part, no? I'm a poor man. I'm a poor man. Any other one? This part, no? But nobody could understand a word of it. Lo que hacemos aquí es enlazar toda la oración. ¿Ok? De esa manera sonaría como una sola palabra, ¿no? Como una sola frase. A diferencia del español, ¿no? Donde tenemos que pronunciar palabra por palabra exactamente lo que debería decir, ¿no? El inglés es todo lo opuesto. Todo lo juntamos en el inglés. Y, por ejemplo, ¿no? But nobody could understand a word of it. A word of it. No hacemos pausa aquí. Yeah, sería lo único, sería lo único. Así que, Walter, continue practicing. I really liked it. You're doing a very good job. And one more time, practice will help you to improve more too. Okay, thanks for being here. Very good. Have a nice day too. Does anyone else wants to read? Crossly, enojadamente. Cross. Es una palabra que aparece bastante aquí. Angry, ¿no? Es lo mismo que angry. Si yo quiero decir enojado, crossed. Es una palabra para su vocabulario, chicos. Crossed, enojado. Crossly, enojadamente, ¿no? So the dormouse, crossly. Dijo el lirón enojado, muy enojado. Genial. A ver, does anyone else? Esmeralda, let's continue with you. A ver, continuamos. Esmeralda, good afternoon. Hi, Esmeralda, how are you? Nice, nice. I'm fine. I'm really fine too. And well, here in the class, and then in the afternoon, I'll have some more classes too. Where are you from? Esmeralda, where are you from? Ecuador? Peruvian. Yeah. Cajamarca. Ah, okay, Cajamarca. Oh, Cajamarca is a very beautiful place. I have a lot of delicious food. I really liked Cajamarca.
I stayed in Cajamarca for 2 weeks. No, for a month. I spent a month in Cajamarca. And it was very nice. Okay. I gained some kilograms when I stayed in Cajamarca because the food was very delicious. So, Esmeralda, we're going to start reading, okay, from this part, the headers, until the last part, okay, again. So we are all ears. You can start now. The father's face turned white, and a poor man, Your Majesty, he began in a shaking voice. Just then Alice had a strange feeling. After a minute or two, she understood what it was. Don't push like that, said the dormouse, who was sitting next to her. I'm nearly falling off my seat. I'm very sorry, Alice said politely. I'm getting bigger and taller, you see. Well, you can't do that here, said the dormouse. Crossly, and he got up and moved to another seat. The hatters was still giving evidence, but nobody could understand a word of it. The king looked at the queen, and the queen looked at the questioner. The unhappy hatter saw this and dropped his bread and butter. I'm a poor man, Your Majesty, he said again. Okay, very good, excellent, very good job. Okay. Thank you very much, Esmeralda. Okay, don't forget, well, you have a very nice intonation and pronunciation too. Okay, so only in these parts that you need to work a little more, but in general, it was okay. So Esmeralda, continue studying, continue practicing. Thank you very much for being here. Okay. Las clases por las mañanas, lunes, miércoles y viernes, Eric. Lunes, miércoles y viernes entre 10 y 11 de la mañana. Hasta la 1, ¿no? Hoy día nos quedamos hasta la 1, un poquito más. Bien, chicos, recuerden, si desean seguir aprendiendo más, les recomiendo ir al link de mi perfil, ¿ya? Bueno, los videos, en realidad, que aparecen en el link son muy, muy buenos. Y también para que puedan ir al link, ¿ya? En el link de mi perfil encontrarán las repeticiones de los lives. ¿Dónde tienen que ir? Aquí, en esta parte. Le dan clic aquí en Beacon's Eye. Y aquí les va a salir esta página, ¿ya? En esta página va a encontrar clases, mi página oficial, teacherenlinea.com, grupo de práctica, ya, así que en caso de desean unirse, voy a estar pasando el PDF la próxima semana. Hoy día no, porque nos falta terminar el capítulo. Las repeticiones de los lives y las demás redes. En todas las redes, chicos, el nombre es igual, ¿ya? Teacher en línea. Yo soy el Teacher User y la cuenta es Teacher en línea. En la repetición de los lives también, esta clase está siendo grabada y después en el grupo lo voy a estar pasando el link de esta repetición. Si en caso desean ver las primeras páginas que hemos estado haciendo. Y también, aparte de eso, también si van aquí está, ¿no? Alice in the Wonderland desde el capítulo 1 y El Principito también. Aquí hay como 41 videos, miren. Aquí también hay otros videos más que pueden sacarle provecho, pueden aprender por cuenta propia. ¿Ya? Así que hay muchísima información para que ustedes puedan seguir aprendiendo y estudiando. Eso sería entonces todo por el día de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de terminar con el live? Una IA, ahorita están de moda las IA, ¿no? Que les recomiendo bastante utilizar es el Giglish, ¿no? He estado utilizándolo bastante con mis alumnos. Giglish.com.
Yep. Politely es educadamente. Giglish. A esta página de aquí la recomendó Roger hace unas semanas. Y es muy buena, ¿eh? Giglish.com, así se llama. Tómenle ahí un screenshot. Giglish.com. Lo bueno de esta página es que, por ejemplo, tú puedes ir aquí y speak for free. No tienes que registrarte. De frente te vas al idioma que quieras practicar. Por ejemplo, aquí tienes inglés americano, inglés británico. Y tiene estas dos opciones, como teacher y como roleplay. Si quieres, puedes practicar con un profesor de guía, ¿no? O hacer un roleplay. Es decir, una escenificación de una situación específica. Por ejemplo, at a hop shop, at a bakery, at a toy store. Quieres practicar, por ejemplo, pedir en un restaurante, at a restaurant, at a doctor's office. Entonces, ¿hay alguna que quieran practicar? Un día agarran y se ponen, ¿no? At a restaurant, que es el más práctico. Por ahí, ¿cómo registrarte en un hotel? ¿Quieres ir en un aeropuerto? Con Giglish pueden practicar bastante. Lo bueno de ella es que Good evening. te da Have you had a chance to look at the menu, or can I start you off with something to drink? la traducción aquí abajito y después también te da opciones que tú puedes decir. Esto es para que practiques su speaking. Aquí hay algunas frases que podrías decir, ¿no? Si tú no tienes idea qué decir, vas leyendo aquí y vas escogiendo. Pones aquí enviar y automáticamente se manda. Puedes usar estas o puedes usar tu propia frase, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, can I see the menu, please? Can I see the menu? Me lo manda. Absolutely. Here you go. Can I get you started with something to drink? Entonces acá si quieres puedes ponerle play para escuchar la pronunciación, la traducción y vas conversando. Conversas y conversas y conversas. Eso le va a ayudar bastante para su speaking, chicos. Utilícenlo, ¿ya? Giglish.com, aquí está. Lo voy a poner aquí. Tómale un screenshot hasta que le vaya dando finalizar al live. A ver, I don't speak English very well. De la Dulce. Poco a poco, Dulce, poco a poco. Por eso estas clases son en ambos idiomas, ¿no? Para que puedan ir viendo lo que es el de inglés, puedan ir relacionándose. Tanto vas a encontrar estas clases como la mía o como de otros profesores también en TikTok. Y si en realidad es algo que tú necesitas o de verdad vas a requerirlo por trabajo, por estudios, ahí pueden entrar al link de mi perfil para preguntar por clases personalizadas, ¿no? Si no, en todo caso, si es algo, una meta, un hobby, algo, los videos que tengo en el link les van a ayudar bastante. ¿Ok? Eso sería todo entonces, chicos. Mar, cosa está yendo cuando ya me estoy despidiendo, Mar. Bueno, sería todo por el día de hoy. Take care, have a nice weekend, que tengan buen fin de semana y ya nos estamos viendo el próximo lunes. Thank you very much. Take care, everybody. Bye.